Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos de vuelta con nosotros y esperamos que disfrutaran su café. Ahora nos meteremos en esta próxima media hora para los que nos ven por televisión. Tú sientes, eres solo parte de esta clase, porque eso es lo que esperamos transmitir, que estás justo ahí en la última fila en algún lugar y eres parte integral de nuestra clase, ministerio, y de nuevo, siempre nos gusta enfatizar que no somos parte integral de cualquier grupo. ¿Somos totalmente independientes? No, tenemos ningún interés oculto. No estamos tratando de construir ningún tipo de organización, solo queremos que la gente se interese en el libro y comience a buscar en sus páginas para descubrir lo que realmente dice. Y por supuesto, dependemos totalmente de las oraciones y las ofrendas de amor del pueblo de Dios. Y de nuevo, siempre nos gusta agradecerles por eso. No hay nada que emocione más mi corazón que cuando alguien escribe y dice, oramos por ti 3 veces al día o 2 veces al día o lo que sea. Y sé que toda mi gente de la clase aquí en Oklahoma ciertamente lo hace y vemos que el Señor lo está bendiciendo. Está bien. Supongo que probablemente mostrarán los libros en la pantalla por un momento. Nos gusta recordar constantemente a la gente que todos estos programas han sido transcritos. Jerry Poole ha hecho un trabajo increíble transcribiendo. Perdí la palabra, transcribiendo esto de las cintas a la impresión. Y luego, por supuesto, Keith Dexter revisa y lo prepara para el editor. Y apreciamos a todas estas personas siendo parte de esto. Y nuestra contadora y su esposo están aquí hoy, Margaret y Harold. Y no sabemos qué haríamos sin ella tampoco. Y siempre me gusta darle crédito por hacer un trabajo fantástico. Está bien, volvamos de nuevo, si quieres, a Romanos capítulo 6. Y hemos estado en el versículo 3 durante la mayor parte de la última media hora. Y ahora dejaremos eso y pasaremos directamente al versículo 4, porque el pensamiento sigue siendo el mismo. Tenemos el mismo tipo de lenguaje, así que leamos el versículo 3 mientras pasamos al versículo 4. ¿No sabéis que tantos de nosotros que fuimos bautizados en Cristo, Jesús? Y recuerda, miramos atrás a 1 Corintios 12, versículo 13, que ese fue el trabajo del Espíritu Santo que nos colocó, nos bautizó, nos inundó, es la palabra que me gusta usar, nos envolvió en el cuerpo de Cristo, que en este caso Pablo simplemente usa el término Jesucristo, y fuimos bautizados o nuevamente envueltos o inundados por su muerte. Ahora, y eso es el Evangelio. Recuerda que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. Ese es el Evangelio y tenemos que pasar por esto espiritualmente, al menos en la mente de Dios, y lo estamos experimentando por fe, que así como Él murió, nosotros morimos. Así como Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Y así como Él resucitó de la tumba, nosotros resucitamos en novedad de vida. Y de nuevo, como dije en la última media hora, esto va mucho más allá de lo que el bautismo en agua puede hacer. Este es el trabajo del Todopoderoso mismo. Y ahora al llegar al versículo 4, por lo tanto, estamos sepultados con Él por el bautismo en la muerte. Ahora no conozco ninguna denominación que enseñe que cuando te bautizan con agua te están bautizando en la muerte. Más bien te están bautizando en la iglesia o en la denominación. Pero mira, esto es algo muy diferente. Ahora, esto significa que así como Cristo estaba realmente muerto, y mira, por eso fueron 3 días y 3 noches en la tumba, demuestra que no fue solo un estado inconsciente. No solo hizo un truco de Houdini o algo así, sino que realmente estaba muerto. Y lo mismo tiene que suceder con nosotros en el ámbito del viejo Adán. El viejo Adán tiene que morir y tenemos que asegurarnos de que esté muerto. Y así cuando Él murió, nosotros morimos. Así como Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados en la mente de Cristo, en la mente de Dios. Él nos vio en la tumba.
Y esa es la bautismal de la que habla en el versículo 4, que nuevamente, así como estuvimos sumergidos en esa experiencia de 3 días en la tumba del mismo Cristo, así que también hemos muerto. Y vamos a ver eso ahora a medida que avanzamos en el libro de Romanos. ¿Está bien? Ahora, para que podamos experimentar la resurrección de la tumba, naturalmente teníamos que entrar en ella, pero no vamos a quedarnos allí más de lo que lo hizo Cristo. Nosotros somos resucitados de ella. Ahora volvamos por un segundo a Efesios, porque este es un tema que Pablo nunca deja de lado. A lo largo de sus epístolas, esto es lo que sigue enfatizando, que Cristo murió por nuestros pecados, y así como Él murió, nosotros también tenemos que morir. Efesios capítulo 2, versículo 1, y de esa muerte obtenemos nueva vida, vida eterna. No va a ser solo por esta vida o estos 70, 80, 90 años, sino para siempre. Está bien, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y mira cómo todo esto encaja. Donde ahora Él escribe a los creyentes. Ahora, para que entiendas, Él escribe a los creyentes, ve al capítulo 1. Ahora, así es como lo hago en mis clases. Simplemente nos divertimos mucho, simplemente saltamos por todo este libro. Y a veces creo que los dejo totalmente confundidos. La otra noche alguien dijo, ahora tengo 4 dedos en diferentes lugares. Y yo dije, bueno, esto es un estudio bíblico. No estoy aquí para predicar un sermón. Estamos aquí para buscar las Escrituras. Está bien, regresa a Efesios 1 para hacer mi punto. Versículo. Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿Y eso qué significa? A eso es a quien les está escribiendo. Él está escribiendo a los... ¿Cuál es la siguiente palabra? Los santos. Bueno, ¿quiénes son los santos? Bueno, no los 3 o 4 o los más élites, sino cada creyente. Mira, cada creyente es un santo. O según las Escrituras, y así todas estas cartas de Pablo comienzan de la misma manera. Pablo, un apóstol de Jesucristo, y los santos. O a la iglesia de Dios en tal o cual lugar. Así que ahí es donde lo obtengo, que Pablo escribe solo al creyente. Está bien, ahora vayamos al capítulo 2. Así que para nosotros como creyentes, de nuevo, Él escribe y tú, como creyente, Él ha en pasado, ya, no está hecho. ¿Cuál es la siguiente palabra? Vivificado. Y eso significa estar vivo. Y así, a ti, ha dado vida, con vida eterna, no solo algo temporal, sino que te ha dado vida eterna. Y de nuevo, voy a poner en el tema, ¿ustedes quiénes? Eran, ¿cuál es la siguiente palabra? Muertos. Muertos en ofensas y pecados. En otras palabras, el mundo no salvado en toda su actividad, mientras van a toda velocidad por estas autopistas y mientras están en sus oficinas y en toda su experiencia de vida rápida, ¿qué son? Están muertos. Es un mundo lleno de personas muertas. Oh, no muertos físicamente, sino que espiritualmente están muertos. Están atrapados en la telaraña de Satanás, y te mostraré un versículo para eso en un momento. Pero ahora en Efesios capítulo 2, versículo 1, continuando la lectura, y así estábamos muertos en ofensas y pecados, en plural, que es el resultado del pecado, en singular, el viejo Adán. Versículo 2, en esa vida de pecado, en esa vida de muerte espiritual, caminaste según el curso de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satanás. Y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, tú y yo, todos los demás, cada creyente, hemos salido de ese tipo de estilo de vida, entre los cuales también todos tuvimos nuestra conversación o nuestro estilo de vida en tiempos pasados. Los deseos o las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, o aquellos de ustedes que son mayores, ¿recuerdan? Hace mucho tiempo, creo que en los años 40 o 50, había una canción popular y sonaba algo así como haciendo lo que o viene naturalmente. ¿Recuerdan esa
Eso es lo que significa aquí cuando haces lo que viene naturalmente. ¿A quién estás obedeciendo? Bueno, la vieja naturaleza, ¿ves? Bajo el control de Satanás. Y así, esto es exactamente lo que él dice. Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, o actuando naturalmente, como los hijos de la ira, igual que los demás. Y luego el versículo 4, el lado opuesto, que, pero Dios, mira, el lado opuesto es que ya no estamos en ese viejo estilo de vida. Ahora, gracias a la gracia de Dios y su misericordia, estamos experimentando su amor. Y luego, por supuesto, esos versículos tremendos. Está bien, solo iba a mostrarte otro versículo donde estaba. Ya lo olvidé, ¿verdad? Él ha dado vida. Iba a mostrar otro. Oh, bueno. Supongo que no se suponía que lo usara. Regresa a Romanos capítulo 6. Y así hemos estado sumergidos en la misma muerte de Cristo. Tenemos que identificarnos con eso. El viejo Adán tiene que morir. Tenemos que separarnos de él. Así como sus 3 días y 3 noches significaron que Cristo estaba realmente muerto. Ahora el versículo 4, continuando, dice que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre. ¿Y eso qué? Significa, bueno, de la misma manera, de la misma forma, nosotros también vamos a salir de una muerte y vamos a experimentar una nueva vida. 2 Corintios, este no es el que quería hace un momento, eso vendrá más tarde, supongo. 2 Corintios capítulo 5. Porque estos son conceptos que demasiadas personas no están escuchando, no son conscientes de ellos. Y aún así es tan fundamental para nuestro plan de salvación cristiana. Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios 5, versículo 17. Por lo tanto, sí, alguien, y eso incluye también al género femenino, por supuesto. Mira, no necesito un versículo políticamente correcto. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Es una mejor palabra que criatura. Porque nuestra salvación es una obra de creación. Es una obra del poder de Dios. Cualquier persona que está en Cristo. ¿Ves ese término posicional de nuevo? Esa persona que ha sido bautizada en el cuerpo del último programa, esa persona que ahora está en Cristo y escondida en Dios, bueno, esta misma persona, lo mismo de lo que está hablando Pablo, porque esa persona que está en Cristo es una nueva creación, las cosas viejas han pasado. He aquí, todas las cosas, o se hacen nuevas. Y en el siguiente versículo, todas las cosas, todo en nuestra vida, ya sea bueno o malo. Y siempre he enfatizado, ya sabes, el creyente nunca puede tener la idea de que solo porque somos cristianos, de repente vamos a tener un camino cubierto de pétalos de rosa, de ninguna. Vamos a tener tantas pruebas y dificultades como el mundo. La única diferencia es que tenemos un poder estabilizador que nos va a ayudar a superarlo. Pero de todos modos, todas las cosas son de Dios, quien nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesucristo y nos ha dado el ministerio. En otras palabras, ahora es nuestra responsabilidad compartir esto con los que nos rodean. El ministerio de la reconciliación. Está bien, ahora si vuelves a Romanos otra vez, entonces si puedes. Así que ahora hemos sido levantados de entre los muertos, así como Cristo lo fue. Ahora ni hemos sido vivificados. Se nos ha dado una nueva vida. Se nos ha dado un conjunto completamente nuevo de principios y valores. Y luego, en el versículo 5, Él lo va a explicar con una explicación aún más simple. Y es la palabra sembrado. ¿Sabes? No puedo evitarlo. Espero no estar muy desubicado. Pero cada vez que leo este versículo 5, y por supuesto eso revela mi edad. ¿Cuántos de ustedes recuerdan al antiguo equipo de comedia de radio? Creo que era Ferb, McGee y Molly, y uno de los personajes en su programa era el viejo enterrador. ¿Recuerdas eso? Sí, tengo suficientes personas mayores. El viejo Digger Odell. No puedo evitar pensar en el viejo Digger cada vez que veo esto, porque él siempre salía a hacer que él iba a enterrar a alguien.
Bueno, solíamos reírnos de eso, pero ¿sabes qué? Era tan verdaderamente bíblico. Eso es exactamente lo que hacemos. Y lo digo en serio. Cuando llevamos a un ser querido al cementerio, ¿quién es un creyente? Y si el Señor tarda lo suficiente, y yo voy por el camino del cementerio, ellos van a hacer lo mismo conmigo. Me van a enterrar. Y no lo digo para ser gracioso, porque eso es exactamente a lo que Pablo se está refiriendo. Cuando el cuerpo es colocado en la tierra, en la muerte, ¿qué está esperando el día de la resurrección? ¿Ves? Y de esa muerte vendrá la resurrección, la vida. Y por eso usa el término, y te voy a llevar de vuelta. Y Jesús usó la misma analogía. Está bien, versículo 5. Porque si hemos sido sembrados juntos en la semejanza de su muerte. ¿Y de qué está hablando? La tumba. ¿Ves? Sí, hemos estado en la tumba como Él. Estuvo. Sí, hemos sido enterrados porque estábamos muertos. Viejo Adán ahora está crucificado. Tienes la imagen. Así que si hemos sido sembrados, ¿ves? Ahí está la condición. En la semejanza de su muerte, aquí está la garantía. También estaremos. En la semejanza de su, ¿qué? Resurrección. Así de seguro como Él resucitó de entre los muertos, un día vamos a resucitar de entre los muertos, sí. Hemos que ir por ese camino. Confío en que antes de que eso suceda, el Señor vendrá y nosotros estaremos fuera de aquí. Pero lo que sea, si todo se alarga lo suficiente, algunos de nosotros aquí iremos por el camino del cementerio. Solo está esperando la nueva vida de la resurrección. ¿Ves? Está bien, versículo 6. Ahora va a hacer un resumen. ¿Cómo es todo esto posible? ¿De qué está hablando? Sabiendo esto, o que nuestro viejo hombre está ahora, ¿cuál es la palabra? Crucificado. ¿Con él? ¿Qué hace la crucifixión? Pone a muerte, mata. Está bien, regresa conmigo a Juan capítulo 12. Y te voy a mostrar que Pablo no está fuera de lugar con todo esto. Él está siguiendo justo en los conceptos del mismo Cristo, como habló justo antes de ser crucificado. Cuestión de días. El Evangelio de Juan, capítulo 12, y bajemos a... Creo que es mejor que empecemos en el versículo 20, cariño. Versículo 20. Aquí se está preparando para la semana de la fiesta de la Pascua. Multitudes de judíos han llegado de todo el mundo conocido en ese entonces para esta fiesta de la Pascua. Pero así como cuando vamos a Israel nos gusta ir al muro de los lamentos, y así, como curiosos gentiles, nos gusta observar cómo se comportan estos judíos en su muro de los lamentos y todo eso. Y me imagino que era algo muy similar aquí. Esos son algunos gentiles que pueden haber estado visitando Jerusalén por negocios y cosas así. No creo que estos fueran prosélitos, sino que creo que solo eran buscadores de curiosidad y estaban observando a estos judíos y todas sus celebraciones y actividades de la Pascua. Y habían estado escuchando sobre este Jesús de Nazaret y todos los milagros que había estado realizando. Y así, ahora, al saltar al versículo 20, se menciona a estos gentiles en medio de todos estos judíos. Y dice, y había ciertos griegos gentiles, entre ellos que subieron a adorar en la fiesta. Lo mismo, es decir, estos griegos, no sabemos cuántos eran, 2, 3, 4, quién sabe. Por eso vinieron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús. Nos gustaría hablar con este tipo. Hemos oído mucho sobre él. Nos gustaría tener unas palabras con él. Bueno, ya sabes, esto sacude a la gente cuando digo esto. Sabes, Felipe tenía un tema delicado y realmente no sabía cómo manejarlo porque sabía que Jesús no tenía nada que ver con los gentiles. Durante 3 años, con 2 excepciones, y fueron difíciles, pero un tema delicado. ¿Cómo voy a manejar esto? Felipe dice, no quiero que los avergüence y no va a ver a un gentile. Así que, ya sabes, se escapa llevándoselo a Andrés y esa es la siguiente parte del versículo. Y así, Felipe viene y le cuenta a Andrés. No puedes imaginarte esa conversación, Andrés. Estos gentiles quieren ver a Jesús y sabemos que Él no va a verlos. No queremos avergonzar a estas personas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, me imagino a Andrés y dijo, bueno, un momento, Felipe.
No podemos asumir esta responsabilidad nosotros solos. Mejor al menos entremos y le preguntamos, mejor entremos y veamos qué quiere hacer al respecto. Y así me imagino a Jesús en mi mente, probablemente en una de las antecámaras del área del templo. Y así Felipe y Andrés se abrieron paso entre esa multitud masiva y encontraron a Jesús. Ahora mira, el versículo 22 de nuevo, Andrés y Felipe le dicen a Jesús, y luego el versículo 23, ahora recuerda lo que le dijeron. Y hay gentiles aquí que quieren hablar contigo. Y Jesús les respondió diciendo, tráelos, llévenme a ellos. No, él dijo, ha llegado la hora. Ahora recuerda, solo faltan, diría, 48 horas hasta que Él esté en la cruz. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hablando de su muerte, sepultura y resurrección, de cierto os digo, a menos que un grano de trigo. Ahora, está usando un ejemplo común y cotidiano, a menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Ahora, ¿de qué está hablando? Bueno, si tomas ese grano de trigo y lo dejas en un granero en algún lugar, nunca se reproducirá. ¿Qué tiene que ver con eso? Tiene que ser plantado. Y cuando plantas algo, literalmente, ¿qué estás haciendo? Lo estás enterrando. Eso es lo que haces cuando plantas algo. Lo entierras. Ahora, como raíz, como resultado de ese entierro, humedad, la luz del sol y toda la actividad en la naturaleza, ¿qué le pasa a ese grano de trigo? ¿Se muere? ¿Se pudre? ¿Se muere? Pero de esa muerte saldrá ese nuevo brote verde. De ese pequeño brote verde saldrá el tallo y tal vez 100 granos. Ahora Jesús está usando esa simple ilustración en referencia a su propia muerte, entierro y resurrección, que a menos que Él muera, pase esos 3 días y 3 noches en la tumba y sea resucitado de entre los muertos, no habría salvación para esos griegos. Mira, Él ya está anticipando el momento en que el Evangelio iría a los gentiles. Ahora, sé que mucha gente no entiende esto, pero desde el Génesis capítulo 12 y casi hasta, podrías decir, el apóstol Pablo, ¿cuántos gentiles tuvieron acceso a la salvación? Prácticamente ninguno. Ahora, hubo excepciones. Siempre hago esa regla. Nínive fue una excepción y Ruth, la moabita, fue una excepción. Rahab. Así que tuvimos algunas excepciones, pero en su mayoría, y Pablo lo deja muy claro en Efesios, de hecho vamos a verlo. Cariño, de nuevo, Efesios. Capítulo 2. Si Iris no ha aprendido nada más en 5 años, ha aprendido dónde están los libros de la Biblia. Efesios capítulo 2, versículos 11, 12 y 13. Efesios 2, comenzando en el versículo 11. Y de nuevo recuerda, Pablo está escribiendo a los creyentes gentiles en Éfeso y en esa área del mundo, y él dice, por lo tanto, recuerda que ustedes en tiempos pasados, gentiles en la carne, a quienes se les llama incircuncisión, por lo que se llama la circuncisión en la carne hecha a mano. En otras palabras, el judío se referiría a un gentil como incircunciso. Versículo 12. Pablo dice, mientras escribe ahora a los gentiles, que en ese momento, cuando Dios estaba tratando con la circuncisión no tenía tiempo para los gentiles. En cosas espirituales ustedes, gentiles, estaban sin Cristo, siendo extranjeros de la Commonwealth de Israel, lo que los dejó fuera de las promesas del pacto, ajenos a los pactos de la promesa, teniendo sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, esa era la situación de esos griegos. Pero no estaban sin esperanza, porque ¿qué iba a suceder pronto? Su muerte, su entierro y su resurrección. Y luego, cuando él saliera de la tumba, al igual que ese trigo que crecería, no saldría solo con un grano. Saldría con tal vez 100 o más, ¿ves?
Y así, este es todo el concepto de las Escrituras, es toda esta idea de muerte, entierro y resurrección. Y creo que por eso Dios ha saturado la naturaleza con eso. En cada lugar que miramos, ahí se nos recuerda la muerte, el entierro y la resurrección. Como vivimos en un clima templado, las estaciones hablan de eso. Entramos en invierno y todo está muerto, en letargo, pero llega la primavera, nueva vida. Mira, esa es la vida de resurrección. Creo que por eso el Señor planeó tener la Pascua, como la llamamos, en la primavera. Y por supuesto eso fue lo que le dio a Satanás la opción de adulterar todo esto. Pero sin embargo debemos mirar más allá de las adulteraciones de Satanás y ver la verdad de las Escrituras, que todo está envuelto en su muerte, entierro, resurrección. Está bien, ahora entonces, si regresan conmigo a Romanos capítulo 6 otra vez. Romanos capítulo 6. Y bajando hasta el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre o chico, ¿quién es ese? ¿El viejo Adán otra vez? Mira, todavía estamos lidiando con el viejo Adán, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre o nuestro viejo Adán o nuestra vieja naturaleza pecaminosa está crucificado o con él. ¿Ahora lo tienes con él? Esa es la parte crucial. Ahí es cuando nuestro viejo Adán fue crucificado, cuando Cristo estaba. Ahora, nunca olvidaré que un caballero vino a mi casa hace muchos años y era un compañero ganadero, así que vino algo relacionado con nuestro negocio ganadero, ganado o lo que sea, y entramos en el tema de las Escrituras y recuerdo que esa fue una de sus preguntas. Bueno, ¿qué? En el mundo, ¿qué tengo que ver con alguien que murió hace casi 2000 años? Y para muchas personas esa es una pregunta lógica. ¿Cómo podría algo que ocurrió hace 2000 años ser relevante para mí hoy? Bueno, tiene todo que ver con nosotros hoy, porque verás, fue el mismo Dios quien estuvo allí en la cruz, y Dios es eterno. Para Dios 2000 años es como un chasquido de dedos. Así que en lo que a Él respecta, su muerte, entierro y resurrección fueron casi contemporáneos con nosotros. Entonces, volviendo al texto ahora, en el versículo 6, nuestro viejo Adán está crucificado con Cristo, y ese es el pensamiento que quiero dejarle a la gente mientras terminamos este programa, es que mientras Cristo moría en esa cruz romana, cada creyente de todas las épocas, Dios lo vio en Cristo. Quiero decir, ese es uno de los milagros. Las Escrituras. Este es uno de los milagros de la salvación que sin importar si fue Adán o si es la última persona que encontrará la salvación al final del tiempo tal como lo conocemos, cada uno de ellos Dios los vio en la persona de Cristo mientras Él colgaba en esa cruz. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a los ministerios Les Feldick. Ruta 1, Box 760, Quinta, Oklahoma 74582. Esa es la Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma 45502. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez. O A Través de la Biblia con Les Feldick.